Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku terminaba en 1B? O, The Queen Class 1B. O su traducción al español de en la clase 1B. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Demon Art 12. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 22. Dos errores no hacen un acierto. Minutos antes del ataque. Los habitantes de Osu disfrutaban de una tarde normal. La gente estaba sentada en los cafés tomando café, las parejas paseaban por las calles sacándose fotos y los niños jugaban y se divertían. Los héroes patrullaban las calles como de costumbre. Un héroe en particular se mantenía en alerta máxima. Endeavor miraba a su alrededor con el ceño fruncido. Solo esperaba encontrarse con Stein o que su obra maestra se topara con el asesino de héroes y se viera obligado a usar su fuego. Sabía, en el fondo, que enviar a su hijo a lo que parecía una misión suicida era una mala idea, pero Shoto era prácticamente el siguiente héroe más importante, así que no podía ser derrotado por un asesino cualquiera. El hombre miró a su hijo. Escucha, Shoto. Mantente alerta, porque estamos en una misión para acabar con el asesino de héroes. Shoto tenía una expresión inexpresiva en el rostro, sí, intentó caminar un poco más rápido que su padre, pero el hombre lo agarró y lo jaló hacia atrás mientras el chico se burlaba, nada como una misión de muerte para mantenerte firme y evitar que grites. El hombre apretó el hombro del chico. Escucha, Shoto. Vas a usar esas llamas que te di, y estoy seguro de que un encuentro con el asesino del héroe hará que salgan. El hombre lo soltó y avanzó, mientras algunos de los ayudantes del héroe lanzaban miradas de inquietud al oír lo que decía. Shoto respondió con vehemencia. De ninguna manera voy a usar tus llamas, y me convertiré en un héroe solo con la ayuda de mi madre, y empezaré por derrotar al asesino de héroes usando únicamente el hielo de mamá. El hombre miró a su hijo y se burló. Ya veremos, Shoto. Serás el primero en experimentar las deficiencias de tu lado de hielo y sus limitaciones, y entonces te verás obligado a usar el poder que te di y aceptar tu destino como mi creación perfecta y seguir mis pasos. El chico apretó los puños y apartó la mirada. Jamás seguiré tus pasos. Forjaré mi propio destino y, con suerte, tú estarás fuera de él y muy lejos de él. El héroe se burló al ver a su hijo pasar junto a él con expresión decidida. Ese chico tendrá que aceptar su destino tarde o temprano. Es solo cuestión de tiempo. Miró a sus atónitos compañeros y gritó. ¿Y qué demonios están mirando, payasos? ¿Una invitación? Vuelvan al trabajo y mantengan los ojos bien abiertos. Los ayudantes asintieron con la cabeza mientras corrían a cumplir con sus tareas y vigilaban al asesino del héroe, mientras uno de ellos decía. Debería haberle hecho caso a mi madre y haberme hecho abogado. Otro respondió. Bajen la voz antes de que nos obligue a limpiar el campo de entrenamiento de la agencia. El héroe de las llamas se burló de los dos ayudantes y estaba a punto de gritarles por holgazanear en el trabajo, pero de repente ocurrió una enorme explosión. ¿Qué demonios? De vuelta con Izuku. El chico siguió a Mirko por los tejados mientras ambos saltaban de un edificio a otro en dirección a la ciudad de Osu. El chico miró a la heroína mientras ella decía. Recuerda lo que hablamos, chico. Puedes usar tu don con la libertad que quieras. Esta noche no se trata solo de cazar al asesino del héroe. También se trata de ganar experiencia en las patrullas nocturnas y sus patrones. El chico asintió con la cabeza. Sí, Mirko. Haré lo mejor que pueda esta noche y trataré de ayudar en todo lo que pueda. La mujer lo miró mientras él añadía. Y si veo al asesino de héroes, lo ignoraré y no lucharé contra él a menos que sea absolutamente necesario. La mujer asintió con la cabeza en señal de aceptación.
Un par de minutos después llegaron a Osu. Ambos estaban en lo alto de un edificio mientras Izuku los miraba con asombro. La mujer le dio una palmada en la espalda. Bonita escena, ¿verdad? Me recuerda a cuando solía patearle el trasero a alguien en el ring de lucha clandestino y subía a lo alto del edificio a contemplar las estrellas. Izuku se quedó helado al oír mencionar el ring de lucha clandestino y se preguntó mentalmente: ¿cómo demonios consiguió esta mujer su licencia de heroína? Debería ser imposible. La mujer le dio una bofetada en la cabeza y le dijo: oye, quiero que sepas que ya pagué por mis errores. No seas tan aguafiestas. Todo el mundo tiene su época de rebeldía. El chico se sonrojó al darse cuenta de que había murmurado sus pensamientos en voz alta mientras la mujer decía: bien, ahora comenzaremos nuestra patrulla desde el área alrededor de la vía del tren y partiremos de ahí. El chico asintió con la cabeza mientras ambos saltaban del edificio en el que se encontraban y se dirigían hacia la vía del tren. Una vez allí, observaron el tren pasar, pero de repente Izuku le dio un codazo a Mirko y le preguntó: ¿ese cacharro tiene licencia de piloto? La mujer miró hacia donde el niño señalaba y vio una monstruosidad voladora que se dirigía hacia el tren mientras una enorme explosión resonaba a lo lejos. La mujer observó la criatura y le dijo a Izuku: ayúdame a mantener esa cosa alejada del tren y luego ve a ayudar a la gente de los alrededores. La heroína y el héroe en entrenamiento saltaron de alegría cuando Izuku gritó: muy bien, probemos este nuevo movimiento. El chico aumentó su don al 18% y gritó: Shot Style. EGC. El chico lanzó una patada lateral enviando fuertes vientos hacia la criatura, alejándola del tren mientras Mirko sonreía y decía: buen trabajo, chico. Ahora déjame el resto a mí. La heroína coneja saltó alto en el aire mientras descendía sobre la bestia voladora, patada lunar. La bestia se estrelló contra el suelo al impactar contra él, pero, contra todo pronóstico, el monstruo simplemente ignoró sus ataques antes de salir volando. Entonces Izuku dijo: debe tener una resistencia mejorada como el Nomu de la USG. La mujer asintió con la cabeza. Sí, mayor durabilidad, pero puedo decir que esta cosa no tiene ningún tipo de superfuerza como la que está en la USG, de lo contrario habría contraatacado y no se habría alejado volando de nosotros. La heroína tarareó un momento antes de añadir: mira, tuve por ahí ayudando a la gente, y yo seguiré al pajarito hasta allí y me aseguraré de que no haga daño a nadie que entre en contacto con él. El joven héroe asintió con la cabeza mientras la mujer se alejaba saltando tras el gnomo, e Izuku comenzó a correr por las calles intentando ayudar a tanta gente como fuera posible. Se dedicaba principalmente a salvar a la gente de incendios y a guiarlos, pero todo formaba parte del trabajo de un héroe, así que no se quejaba demasiado de la falta de acción. El chico se encontraba en medio de la zona de la muerte cuando vio a una pareja dentro de un coche con un gnomo de aspecto desgarbado de pie sobre él. El chico lo observó mientras activaba su don al 18% y saltaba de una pared a otra gritando: Manchester Smash. Acto seguido, el chico le dio una patada en la cabeza, haciendo que la criatura se estrellara contra el suelo. El chico rápidamente golpeó a la bestia en la cara, enviándola volando, antes de abrir rápidamente la puerta del coche y sacar a la pareja mientras el hombre gritaba: ¿y mi coche? El chico respondió: señor, créame cuando le digo que su salud es mucho más importante que su coche. Estoy seguro de que su seguro lo cubre. El chico llevó entonces a la pareja a un lugar seguro mientras el hombre murmuraba algo sobre que su seguro no cubría los ataques de monstruos. El chico los puso a salvo mientras volvía rápidamente a recorrer las calles intentando ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Llegó a un edificio envuelto en llamas y vio a los bomberos luchando contra el fuego. Les preguntó: soy Viridian Guardian, un héroe en formación. ¿En qué puedo ayudar? Uno de los bomberos lo miró y le dijo: bueno, si logras sacar a la chica atrapada en el segundo piso, sería genial. El chico observó las llamas que envolvían el edificio y lanzó un ataque de viento al 2%, logrando sofocar parte del fuego antes de correr hacia el segundo piso. El niño notó que la escalera se estaba derrumbando mientras usaba las paredes como plataforma de rebote para ir de un lugar a otro hasta que llegó al segundo piso y gritó manteniendo la cabeza baja para evitar el humo: oye, ¿estás aquí? Escuchó una voz que le respondía: estoy atrapado. Por favor, sálvame. Tengo mucho miedo. El joven frunció el ceño, pues era evidente que la voz pertenecía a una niña pequeña. Entonces comenzó a recorrer cuidadosamente todo el lugar para localizar a la niña y finalmente salvarla.
El héroe en formación caminó a través del suelo hacia el apartamento. Logró abrir la puerta a la fuerza y se dirigió a la habitación de la niña. El joven apartó la puerta de un golpe al ver a una niña de 8 años que, temblando de miedo, aferraba un pequeño peluche de Olmigt. El joven se arrodilló y le sonrió. Tranquila, estarás a salvo. Le tendió la mano y le dijo: ahora, vamos, te llevaré con tu madre. Komi, me llamo Komi. Tengo mucho miedo. La niña corrió hacia él y lo abrazó mientras él le daba palmaditas en la espalda. El joven la tomó en brazos, se acercó y usó sus sábanas para improvisar un portabebés. La metió dentro y le dijo: abrázame fuerte. El joven se acercó a una ventana y la abrió. Luego saltó y usó la fuerza del aire para amortiguar el aterrizaje. Miró a su alrededor hasta que vio a una mujer que miraba a su alrededor con nerviosismo. El joven se acercó a ella y le dijo: señorita, creo que esta es su hija. Lamento no poder quedarme más tiempo. El joven le entregó a la niña y huyó rápidamente tras hablar un momento con los bomberos para asegurarse de que no necesitaba más ayuda. El joven recibió agradecimientos por su labor y continuó su camino para ayudar a los demás en la ciudad en llamas. El chico se topó con mucha gente en su camino y, junto con otros héroes presentes, logró ayudarlos. El chico pensó: supongo que esta noche no podría empeorar, y de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aspirante a héroe siguió su camino sin saber la enorme cantidad de locura en la que estaba a punto de verse envuelto ni el enorme dolor de cabeza que le causaría a su mentor durante estas pequeñas prácticas. En una torre de agua en Osu, Shigaraki estaba de pie junto a Kurohiri, observando el caos que se desataba abajo. El hombre dijo: ¿no es asombroso, Kurohiri? Todo este caos hará que teman a la Liga de Villanos. Los hará temblar de miedo ante nuestro nombre. El hombre de la niebla asintió con la cabeza. Por supuesto, joven amo. Hoy será un día que pasará a la historia como recordatorio de nuestro ascenso al poder. Shigaraki se frotó las manos. Sí, sembrad el caos con mis nomus. Mostradles a esos héroes lo patéticos que son. El hombre comenzó a reír al notar un helicóptero que lo grababa todo. Sonrió y dijo: tengo una idea maravillosa, pero para que funcione, solo espero que los gnomos logren eliminar a Stein de la existencia. En un helicóptero de noticias que sobrevolaba el cielo, una mujer apuntaba con una cámara hacia la ciudad mientras decía: les habla su reportera local, Yu. Como pueden ver, toda la ciudad de Osu está en llamas y, según nuestras fuentes en tierra, hay una especie de monstruos extraños causando estragos y destrucción por todas partes. El camarógrafo apuntó la cámara hacia la calle mientras los incendios arrasaban y los héroes corrían de un lado a otro tratando de controlar la situación lo mejor posible. Los héroes están tratando de tomar el control de la situación y. De vuelta en tierra. El gnomo blanco y delgado contra el que Izuku había luchado estaba actualmente combatiendo a un par de héroes que intentaban detenerlo. Un héroe con un don de manipulación de la tierra envió 2 pilares de piedra que impactaron contra el pecho de la bestia, pero ésta se levantó y lo atacó, solo para ser detenida por una fuerte ráfaga de llamas del héroe de fuego. El hombre lo miró y dijo: baja, monstruo monstruoso. El héroe le dio un puñetazo en el estómago mientras hacía explotar fuego desde dentro, provocando una explosión y el monstruo se desplomó. El héroe miró a su alrededor y dijo: manténganse unidos, gente. Todavía quedan 2 por ahí. No podemos permitir que un monstruo tan simple como este nos desestabilice. Los héroes se apresuraron a intentar salvar a la gente mientras un enorme rugido resonaba a su alrededor. El héroe de fuego miró y vio a un gnomo negro y musculoso a lo lejos. El héroe voló hacia él y lo quemó con su fuego, destruyéndole la mayor parte de sus extremidades. El hombre sonrió, satisfecho de su obra, por un instante. Pero el gnomo los regeneró repentinamente, tomándolo por sorpresa. La bestia entonces se abalanzó sobre él, pero el hombre saltó hacia arriba, enviando otra ráfaga de llamas que abrasaron la espalda de la bestia, pero ésta siguió atacando de todos modos. El héroe, finalmente aburrido de esto, agarró la cabeza del gnomo y dijo: tienes un factor de regeneración, pero funciona. Luego, el héroe envió una fuerte llama a su cabeza, siempre y cuando haya células. El héroe quemó la criatura con tanta intensidad que sus llamas se volvieron azules y el monstruo salió volando mientras el hombre decía: las células de este monstruo están carbonizadas, así que no hay forma de que se regenere.
El héroe oyó entonces una pelea a lo lejos mientras se dirigía hacia ella, sin darse cuenta de que su hijo se le escapaba mientras miraba a alguien. El asesino de héroes no estaba teniendo un buen día. Bueno, rara vez lo tenía con tantos farsantes a su alrededor, pero hoy era un día especial. El héroe estaba buscando a su próxima víctima cuando, de repente, las puertas del infierno se abrieron y monstruos salieron volando y comenzaron a atacar a todos. El hombre frunció el ceño cuando varios héroes bajaron y, en lugar de ayudar a la gente, solo posaron para las cámaras. Le causaron repulsión, recordándole la época en que era un ingenuo estudiante de héroes que no sabía lo que hacía. El hombre observó a su próximo objetivo mientras huía de una pelea e intentaba esconderse de los monstruos en un callejón. El héroe frunció el ceño y murmuró entre dientes. Por eso abandoné mi carrera de justiciero. El hombre miró a su presa, la dejó adentrarse más en los callejones y le dijo: Hoy es tu fin, Native. Sufrirás las consecuencias de tus actos. Luego, blandiendo su espada, añadió: Todo lo que hago es por el bien de una sociedad más fuerte. Ida no estaba teniendo un buen día. Seguía furioso por lo que el asesino del héroe le había hecho a su hermano. Intentaba seguir adelante y olvidar, pero ¿cómo iba a hacerlo? Era su propio hermano quien había visto su vida arruinada y condenado a un destino mucho peor que la muerte, en su humilde opinión. Manuel había intentado distraerse, y lo agradecía mucho, pero no podía dejarlo pasar, así que cada vez que el héroe le hablaba, el chico asentía o simplemente guardaba silencio. En retrospectiva, sabía que el héroe lo estaba protegiendo, pero no le importaba. Quería que el asesino del héroe estuviera muerto, tirado en el suelo, apenas pudiendo respirar. Era una patrulla nocturna normal cuando él y Manuel caminaban uno al lado del otro mientras el héroe le hablaba sobre el trabajo de héroe por la noche y cómo detectar si algo parecía fuera de lugar incluso en la oscuridad total, mientras el chico simplemente tarareaba y miraba a su alrededor. Empezaba a sentir que el asesino de héroes ya se había marchado de la ciudad, así que suspiró levemente. El héroe lo miró y le preguntó: Tenya, ¿estás bien? ¿Sigues pensando en el asesino del héroe? El chico negó con la cabeza mientras el héroe decía: Entonces, ¿qué te preocupa? El niño se quedó allí paralizado, como un ciervo atrapado frente a los faros de un coche. La boca del chico se abrió de asombro al responder: Bueno, verás, un enorme estruendo resonó por todas partes, tomando a todos por sorpresa, mientras Ida miraba a su alrededor conmocionado y veía cómo las llamas comenzaban a envolver la ciudad. ¿Qué demonios está pasando? Exclamó Manuel al ver algo. El hombre agarró rápidamente a Ida y lo derribó al suelo mientras un coche salía disparado en su dirección. Ambos alzaron la vista e Ida vio algo que le erizó el vello de la nuca. Siempre recordaría esos ojos sin vida. Se parecían inquietantemente al monstruo de la USG, aunque con algunas diferencias. El chico miró a su mentor y le dijo: ¿Qué debemos hacer, Manuel? El héroe tarareó un instante, pero los gritos de la gente, los alaridos de guerra y el fuerte crepitar de las llamas lo hicieron mirar a su becario y decirle: Escucha, Ida. Vas a ayudar a salvar a tantas personas como sea posible. Hay gente atrapada por las llamas, ya sea en un coche o en un edificio, así que tenemos que ayudarlas. El hombre agarró la mano del niño y corrió con él. Ambos pasaron bastante tiempo ayudando a la gente, ya fuera liberándolos de los coches en los que estaban atrapados o guiándolos fuera de la zona de combate. Durante todo el suceso, el chico pudo olvidarse temporalmente del asesino del héroe, dado que se encontraba en una zona de batalla y su mente estaba ocupada cumpliendo las órdenes que recibía de su mentor. La palabra clave aquí es temporalmente. El chico seguía vigilando a Stein y quería llegar hasta él para poner fin a su reinado de terror. El chico estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle cuando lo vio. Una sombra que se deslizaba entre los tejados y se adentraba en los callejones. El chico visualizó mentalmente cómo ponía a la mujer a salvo y la guió rápidamente hacia el lugar de evacuación. Luego se alejó mientras miraba hacia el interior del callejón. Su expresión se endureció y sus ojos, llenos de odio, recorrieron el callejón. Stein. Voy a acabar contigo. El chico se metió corriendo en el callejón, ignorando todo lo demás, decidido a acabar con el asesino de héroes. Lo que no notó fue que alguien lo seguía con expresión decidida. Fue una buena idea seguir a Ida. Tengo que llegar hasta el asesino de héroes para demostrarle a mi padre que no necesito su don. Cuando Todoroki entró en el callejón, Manuel se acercó y dijo: Ida, necesito tú. El héroe miró a su alrededor y gritó:
Ida, ¿dónde estás? Miró a su alrededor un rato antes de suponer lo peor y dijo: Maldita sea, Ida. ¿Por qué tuviste que huir? En el laberinto de callejones, Native, un héroe que debía su nombre a su peculiaridad, la cual le permitía invocar espíritus animales y usar sus habilidades, huía para salvar su vida. A decir verdad, no era precisamente el mejor héroe del mundo. Al igual que todos los demás, quedó maravillado por la llegada de Olmigt y sus heroicas hazañas. El hombre quería convertirse en héroe, aunque por razones menos idealistas. Quería ser conocido y famoso. Tenía un don llamativo, y era suficiente para ser reconocido. Cuando comenzó su carrera como héroe, imaginaba llegar a la cima en un par de meses, pero se estancó y ni siquiera logró entrar en el puesto número 100. Estaba furioso y cabreado, así que intentó por todos los medios hacer más apariciones públicas y buscar la mayor atención posible, pero nada funcionó. Pero hoy fue, con diferencia, el peor día de su vida. Su departamento de relaciones públicas le comunicó que podría quedar en un puesto inferior al que le correspondía, y para colmo, un ataque de un monstruo a la ciudad. Además, la paranoia de tener al asesino de héroes suelto por ahí hizo que fuera una experiencia muy molesta con la que lidiar. Así que ahora corría por los callejones intentando encontrar una salida de la ciudad. Había muchos héroes que podían echarle una mano, pero un ruido a sus espaldas lo hizo reaccionar y darse la vuelta. El hombre se quedó paralizado al mirar a los ojos muertos del infame asesino de héroes. El hombre lo miró fijamente mientras hablaba. Native, eres, con diferencia, uno de los farsantes más repugnantes que he conocido. Te aseguras de hacer el trabajo de héroe solo cuando la cámara está encendida, entre otras cosas, el héroe apuntó con su espada hacia él. Esta noche morirás, farsante. El hombre se burló del asesino de héroes pensando que si lo derrotaba, podría aumentar la percepción pública de él y, con ello, su posición en la jerarquía de héroes. El único que va a caer eres tú. El asesino de héroes lo miró con una mirada fanática de absoluta devoción, y algunos indicios de aburrimiento por haber escuchado ese tipo de cosas muchas veces cuando acababa o hería a muchos impostores. El héroe gritó: Espíritu tótem. Poder del oso. Un espíritu de oso apareció tras él y sus músculos se tensaron. El hombre corrió hacia el asesino, pero este saltó por encima de su cabeza mientras se preparaba. El héroe se giró hacia su objetivo y corrió a toda velocidad. Mientras tanto, el asesino del héroe corrió hacia Native y ambos chocaron. El asesino terminó con un moretón en la cara, mientras que Native sufrió un pequeño corte en la pierna. Sin embargo, el corte le provocó una hemorragia abundante. Stein sonrió al ver al hombre corriendo hacia él, así que le arrojó un cuchillo que le dio en el estómago y lamió su espada. Se acabó el camino, farsante. El héroe, a pesar de tener un cuchillo clavado en el estómago, aún lograba moverse y superar el dolor, pero de repente su cuerpo se paralizó y cayó al suelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo moverme? El asesino de héroes lo miró y le dijo: Eso es algo que solo yo sé y que te llevarás a la tumba. Esta noche, me aseguraré de que veas la luz por última vez en tu vida. Buenas noches, Native. El héroe gritó con ira y frustración. Te voy a matar, bastardo. Espera a que pueda moverme. El asesino de héroes se burló. No es muy heroico lo que dices. Créeme cuando te digo que no te echaremos de menos. El asesino de héroes alzó su espada. Todo lo que hago es por una sociedad mejor. El héroe intentó forcejear y moverse, pero no pudo. Sentía como si estuviera congelado, como si estuviera metido en hielo. El héroe miró a los ojos del hombre mientras la gravedad de la situación lo abrumaba, y el terror lo invadió. El asesino del héroe estaba a punto de clavarle la espada en el cuello, pero oyó un movimiento que se acercaba. El hombre saltó rápidamente a un lado, levantó su espada y bloqueó una patada dirigida a su cabeza. El hombre miró a su atacante y vio que llevaba una armadura que le recordaba a otra falso que había sacado hacía un rato. El hombre negó con la cabeza. ¿Quién eres? ¿Y por qué me impides cumplir mi misión? Ida miró al asesino de héroes y dijo: Tú. Eres el asesino de héroes, ¿verdad? Estoy seguro de ello, dada tu ropa y tu atuendo. El asesino de héroes se sorprendió cuando la figura se acercó para atacar de nuevo, pero lo esquivó y golpeó a Tembia con la culata de su espada, haciendo que el casco que llevaba puesto se cayera y revelara su rostro. ¿Un niño con traje? El hombre negó con la cabeza. Lárgate de aquí. Esto no te incumbe. Cállate. Gritó el chico enfadado. No me iré de aquí hasta que pagues por lo que le hiciste a mi hermano.
Recuerda mi nombre, villano, porque Ingenium será lo último que oigas. Los ojos del asesino de héroes se abrieron de par en par por un instante antes de volver a la normalidad. Ya veo, así que solo eres un niño disfrazado. Vete antes de que me obligues a hacer algo, no quiero. Luego añadió. En cuanto a tu hermano, era un impostor. Tuvo suerte de salir ileso, solo con una herida. El adolescente, enfurecido y frustrado, apretó el puño mientras le gritaba al asesino del héroe. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi hermano? Se secó las lágrimas de los ojos. Él era uno de los mayores héroes que existían, que ayudó a muchísimas personas y salvó a muchas otras. El niño recordó entonces a su hermano al verlo en la cama del hospital. Estaba conectado a numerosos aparatos mientras luchaba por sobrevivir. Recordó cómo su hermano le había pedido que continuara con el legado de héroe familiar y se convirtiera en el nuevo Ingenium. Pero en la escuela no lo soportaba. Al menos no en aquel momento. Pero esta noche, él será quien derrote a Stein y continúe el legado del héroe Ingenium. El asesino de héroes frunció el ceño. Vio la mirada en los ojos del muchacho. Era la de la venganza. Era impropia de un héroe, así que le lanzó una última advertencia. Ten cuidado con tus próximas palabras, muchacho. Porque podrían ser las últimas. El chico lo miró con furia desbordante. Te mataré, monstruo. El asesino de héroes respondió. Que así sea. Muere, falso héroe. El hombre atacó al chico con su espada mientras este activaba su peculiaridad y corría a toda velocidad para darle una patada, gritando. Por Tensei. El problema fue que Stein logró esquivar fácilmente la patada de Tenya, pero también logró hacerlo tropezar, provocando que cayera al suelo. El asesino de héroes vio una pequeña abertura en la armadura del chico, así que aprovechó esto y lo apuñaló con su cuchillo en el hombro. El chico alzó la vista y vio al asesino de héroes lamiendo la sangre de la hoja antes de sentir que su cuerpo se volvía tan pesado como un ladrillo. El chico miró a su alrededor presa del pánico, sin comprender lo que sucedía, mientras el asesino de héroes se acercaba y le ponía la bota en la cabeza, diciéndole. Eres una vergüenza para el nombre de héroe. El chico replicó rápidamente. Cállate. No eres más que un asesino. El asesino, cual héroe, apretó aún más el pie sobre su cabeza. El hombre dijo entonces con voz lúgubre. Cállate, aún no he terminado de hablar. El asesino del héroe miró a un lado y dijo. Mira allí. El niño miró y vio a un hombre apoyado contra la pared con un cuchillo clavado en el estómago. El hombre sangraba y miraba al niño con preocupación mientras le decía. Niño, levántate y huye de aquí. El asesino de héroes se burló de ira diciendo. Te haces llamar héroe. Sin embargo, estabas tan sediento de venganza que no te diste cuenta de que ese hombre se estaba desangrando allí. El asesino de héroes levantó su espada y miró al chico, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Mientras tanto, Iida pensaba. ¿Cómo es que no lo vi? Estaba tan concentrado en mi venganza que ni siquiera me importó que estuviera allí. Entonces vio al asesino de héroes alzar su espada sobre su cabeza e intentó mover su cuerpo, pero este no le respondió. No, no puede terminar aquí. Necesito convertirme en un héroe por mi hermano. El asesino de héroes dijo. Pensé que si Ingenium salía herido, correría la voz, pero al parecer no funcionó, así que vete al infierno, farsante. Esta noche, me aseguraré de que Ingenium acabe contigo y con tu débil hermano. El niño, enfurecido, gritó. Cállate. No te atrevas a hablar de mi hermano. Era un héroe increíble. El niño intentó hablar y defender a su hermano mientras el hombre estaba a punto de clavarle la espada en el cuerpo, matándolo definitivamente. El asesino de héroes saltó repentinamente lejos de Ida, sorprendiendo al chico de gafas. Este sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, sino el que produce el frío. Miró a un lado y vio a Todoroki de pie, con hielo emanando de su costado. Ida lo miró y gritó. Todoroki, ¿qué haces aquí? Lárgate. El asesino de héroes es mío. Esta no es tu pelea. Vete. Yo soy quien lo derrotará. Todoroki lo miró y, mientras lo levantaba y lo colocaba contra la pared, dijo. No te creas tanto. Solo vine aquí para derrotar al asesino de héroes. Tuviste la suerte de que te salvara cuando intentaba atacarlo, y no hables demasiado, ya que estabas tirado en el suelo. El niño construyó entonces un pequeño muro de hielo con un cuchillo incrustado. Si tenía que agradecerle algo a su padre, era su rapidez de reacción. Supongo que incluso un reloj roto puede, por desgracia, dar la hora correcta 2 veces al día.
El chico miró al asesino del héroe mientras este se acercaba a él, ignorando a Irida, que despotricaba sobre cómo se suponía que él era quien debía acabar con el hombre. El asesino de héroes lo miró y dijo: otro niño que vino aquí a darme caza. Algo debe estar mal en el sistema de héroes si permiten que gente como tú entre. Escuchó todo lo que el chico le dijo a Irida y no le impresionó. El chico lo miró y dijo: si quisiera la opinión de un lunático asesino sobre mi vida, le habría pedido consejos a mi padre para ser un héroe. Luego bajó la cabeza y dijo: escucha, solo dame. Yo tengo el don más poderoso. Y no quiero hacerte mucho daño, aunque seas un asesino en serie. El asesino de héroes frunció el ceño. Eres demasiado arrogante, chico. Ni siquiera te has preocupado por el héroe herido. Shoto ladeó la cabeza mientras observaba al héroe por un instante antes de mirar a Stein. Ya veo. Me encargaré de él cuando estés derrotado, pero por ahora, tengo que vencerte con el hielo de mi madre. Acto seguido, el chico lanzó un ataque de hielo contra el asesino de héroes. El asesino de héroes saltó por los aires hacia una pared y la usó como plataforma para saltar a otra pared. El hombre esquivó el hielo que le arrojaban y se dirigió hacia Shoto mientras preparaba su espada para acabar con él. El chico vio acercarse al asesino de héroes y erigió un muro de hielo a su lado, impidiendo que lo alcanzara, pero subestimó al asesino de héroes, que maniobró alrededor del muro de hielo hacia el chico, quien logró agacharse bajo su espada y saltar hacia atrás. Native, que aún intentaba aferrarse a la consciencia, dijo: no, dejes que te corte con la cuchilla. El muchacho siguió el consejo del héroe y avanzó, lanzando otro ataque de hielo contra el asesino de héroes, quien lo esquivó con gracia. Entonces el hombre corrió hacia él, pero el muchacho saltó a un lado, evitando su ataque, mientras creaba estacas de hielo intentando derrotar al asesino de héroes. Stein esquivó los ataques y, en contra de las expectativas del chico de múltiples melenas, usó las púas como plataforma para atacar al héroe, pero este se agachó bajo la hoja en el último momento y evitó un corte de pelo indeseado. El asesino de héroes dijo con cierto interés: tienes algunas habilidades, muchacho, pero al final, estamos en mi terreno, así que no puedes derrotarme. El terreno no permite tus enormes ataques habituales, ¿verdad? El chico se burló mientras lanzaba otro ataque de hielo contra el asesino de héroes, quien lo esquivó. Pero ahora Shoto se enfrentaba a un nuevo problema. Comenzaba a sufrir congelación, lo que lo hacía cada vez más lento con el paso de los segundos. El asesino de héroes lo notó y dijo: parece que estás llegando a tu límite con tu hielo. El chico se burló mientras lo miraba con ira. Te derrotaré usando el hielo de mi madre. Esto desconcertó al asesino de héroes, ya que no entendía a qué se refería el chico con el hielo de su madre. Sacudió la cabeza mientras se abalanzaba sobre el chico a toda velocidad, tomándolo por sorpresa, y dirigió su espada hacia el rostro del muchacho para cortarlo. Todoroki vio la espada acercándose y entró en pánico internamente, lo que provocó que una pequeña llamarada saliera de su lado izquierdo, haciendo que el hombre saltara hacia atrás, comprendiendo finalmente lo que el chico quería decir con usar el hielo de su madre, y vaya, eso le repugnó. El asesino de héroes detuvo la pelea mientras miraba a Shoto y decía: eres un farsante más entre la interminable liga de farsantes. Pensar que usarías la mitad de tu poder y estarías dispuesto a causar tantas muertes y dolor a tanta gente. El chico estaba ahora enfadado. Cállate. No sabes nada. Jamás usaré sus llamas en combate. Seré un héroe y te derrotaré solo con el hielo de mi madre. El asesino del héroe respondió: entonces, esta noche es el día en que verás lo que les sucede a aquellos que sacrifican la vida de las personas por su propio drama personal. Y así, los dos continuaron su pelea, pero Shoto ya empezaba a sentir la congelación afectándolo y debilitándolo poco a poco con el paso de los momentos. El chico sabía que debía usar el calor de la segunda parte de su don, pero no iba a retractarse de su juramento. Mientras tanto, Izuku acababa de llevar a dos niños de vuelta con su madre cuando vio al gnomo blanco y delgado dirigirse hacia el centro de la ciudad. El chico notó que el héroe de fuego lo seguía. Izuku siguió adentrándose en la ciudad cuando vio a Manual. El héroe estaba ocupado extinguiendo las llamas provocadas por las explosiones de los gnomus. Izuku se acercó al hombre, lo miró y gritó: por favor, necesito saber si viste a algún chico con armadura por aquí. El chico negó con la cabeza y dijo: Manual, señor. ¿Podría decirme qué busca para que pueda ayudarle? El héroe, que estaba ocupado en ese momento, se detuvo y miró a Izuku. Estaba sudando profusamente.
Hacía tiempo que no veía a Ida. El hombre respondió. ¿Es uno de tus compañeros de clase o uno de tus alumnos? Se llama Temya Ida. Izuku reconoció la verdad, asintió con la cabeza y dijo. No se preocupe, señor, lo encontraré lo antes posible. El chico salió corriendo mientras intentaba imaginar a dónde podría haber ido Ida. El niño caminaba cuando vio a una mujer a punto de ser aplastada por unos escombros. Rápidamente saltó y la agarró mientras, con un movimiento de dedos, intentaba apartar los escombros. La mujer le dio las gracias rápidamente mientras él la guiaba hacia la salida, y él volvió al tema que le ocupaba, tratando de averiguar a dónde podría haber ido Ida. El chico caminaba de un lado a otro cerca de un callejón mientras recordaba lo que había sucedido recientemente con el hermano de Ida. El rostro del chico palideció rápidamente mientras tragaba saliva y sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Deseaba que lo que pensaba no fuera cierto. Si Ida realmente lo hubiera hecho y hubiera ido tras el asesino de héroes, lo habrían matado sin remordimiento alguno, dado el historial de este último. El chico pensó rápidamente que podrían ser ellos, ya que escuchó ruidos de pelea provenientes del callejón. Sus ojos se abrieron de par en par al recordar que los asesinatos o ataques del asesino de héroes suelen ocurrir en callejones o espacios confinados, así que activó su don al 18% y entró al callejón siguiendo el sonido, con la esperanza de llegar a tiempo. De vuelta con Shoto. El chico estaba ahora arrodillado en el suelo con el costado derecho cubierto de escarcha mientras el asesino de héroes se acercaba lentamente. El hombre lo miró y dijo, «Muérete, farsante». El chico levantó débilmente su brazo derecho e intentó hacer hielo, pero inconscientemente provocó que se encendiera una pequeña cantidad de fuego que derritió parte del hielo, pero Stein estaba sobre él cuando estaba a punto de bajar su espada sobre él, pero de repente una voz gritó, «Aléjate de él». Stein miró a su alrededor y recibió un puñetazo directo en la cara que lo hizo salir volando y estrellarse contra una pared. Izuku aterrizó junto a Todoroki, quien se calentó lo suficiente para su disgusto por verse obligado a usar las llamas de su padre. Usé sus llamas. La presencia de Stein era tan abrumadora que me obligó a usar las llamas de papá sin que yo lo supiera. Izuku lo miró y le preguntó, «Todoroki, ¿estás bien? ¿Logró llevarte a algún sitio? ¿Necesitas ayuda?» El chico miró a su alrededor y vio a Native, que estaba inconsciente en ese momento. El chico se quedó boquiabierto al ver el estado del héroe. «Estoy bien, mi gorilla. Ya puedes irte. Tengo todo bajo control. Llévate a Ida y a Native contigo para que no me estorben», dijo el chico mientras se ponía de pie, aunque aún temblaba por la congelación. Si bien logró calentarse, solo sirvió para aliviar la congelación de su cuerpo. Izuku lo miró con expresión impasible y le dijo, «¿Puedes sentarte, Todoroki? Estás temblando, y deja de intentar derrotar al asesino de héroes. Es la locura personificada». Todoroki intentó responder, pero Stein lo interrumpió. «Otro chico vino aquí. El primero fue por venganza, el segundo para una cacería con el fin de demostrar algo inútil. ¿Cuál es tu razón?» Izuku sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras se armaba de valor. «Vine aquí para salvar a mi compañero de clase de ti, pero no pensé que tendría que salvar a otro. Te detendré, me aseguraré de que no les hagas daño ni a ellos ni al héroe que está allí atrás». Ira gritó desde un lado. «Cállense. Mi gorilla, Todoroki, váyanse de aquí. Esta no es su pelea. Esta es la mía. Esto no les incumbe». Para Ira, él era quien debía derrotar y acabar con el asesino de héroes, no esos dos. «Todoroki, vete. No necesito tu ayuda. Y mi gorilla, ni siquiera somos amigos, lárgate de aquí». Izuku lo miró y dijo, «No necesito ser tu amigo para ayudarte. Un héroe salva a todos, independientemente de su relación. El trabajo de un héroe es inmiscuirse en los asuntos ajenos, incluso si no lo desean». El asesino de héroes a lo lejos sonrió con una mueca enfermiza. Por fin, un verdadero héroe. Todos lo miraron mientras continuaba con su diatriba. «Tienes el potencial para ser uno de los más grandes héroes. Posees el credo de un verdadero héroe». El hombre sonrió y añadió, «Pero tengo que poner a prueba tu determinación». El hombre se abalanzó entonces sobre Izuku intentando apuñalarlo, pero el chico esquivó la hoja en el último instante al oír a Ira gritar, «No dejes que te apuñale. Su peculiaridad tiene algo que ver». Stein saltó en el aire mientras se impulsaba contra una pared hacia Izuku, quien saltó a un lado antes de lanzar una ráfaga de aire hacia el asesino.
Sin embargo, un muro de hielo se formó entre ellos, bloqueando el impacto. Izuku miró con evidente asombro a Shoto, quien mantenía una expresión inexpresiva mientras partículas de hielo irradiaban de él. ¿Qué demonios? ¿Por qué bloqueaste mi ataque? El chico se burló. Te interpusiste en mi camino. Estaba a punto de congelarlo. Izuku no sabía si el chico lo hacía por despecho o no, pero no tuvo tiempo de pensarlo cuando el asesino de héroes surgió del hielo roto y blandió su espada hacia él. El chico se agachó y le dio una patada lateral en el abdomen, haciéndolo volar hacia un lado antes de recuperar el equilibrio. Tienes un gran potencial, chico. Tienes lo necesario para convertirte en uno grande. El asesino de héroes se acercó a Izuku mientras saltaba y esquivaba un montón de hielo que le lanzaba Todoroki, quien se estaba irritando al ser derrotado con tanta facilidad. El asesino de héroes saltó por encima de Izuku y le arrojó un montón de estrellas ninja al chico, que saltó a un lado. El asesino de héroes se acercó a él blandiendo una pequeña hoja, pero el chico se agachó para esquivarla antes de enviar una de las armas de Mei hacia el asesino de héroes. El asesino de héroes sintió que algo se le pegaba, seguido de una enorme descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo, dejándolo aturdido antes de que se detuviera un momento y recibiera un puñetazo en el estómago que lo lanzó contra la pared del callejón. El chico miró al asesino de héroes que estaba desplomado contra una pared y lentamente intentó acercarse a Native para asegurarse de que seguía vivo, pero el asesino de héroes de repente se levantó de su posición y salió disparado hacia Izuku. El niño saltó del camino de guerra del hombre y se alejó de su espada. El asesino de héroes fue atacado por una ola de hielo que esquivó mientras observaba a Todoroki. Logró comprender la estrategia del chico y notó la enorme cantidad de hielo que se estaba formando. El chico prefería los ataques a gran escala, pero se contenía debido a la presencia de los demás. Stein sabía que tenía que acabar con el chico. El hombre se dirigió rápidamente hacia Todoroki, alzando su espada y lanzándola hacia él, pero fue recibido con un grito. Texas Smash. El asesino de héroes se vio obligado a apartarse de un salto para evitar el lanzamiento, pero también se aseguró de no desaprovechar la oportunidad. Usó una pequeña cuchilla para cortar a Izuku en la pierna sin que el chico se diera cuenta. El asesino de héroes le sonrió a Izuku. Mereces seguir con vida, a diferencia de esos farsantes. Luego levantó su espada hacia su boca y lamió la sangre que tenía en ella, pero logré atraparte. Izuku vio lo que el asesino de héroes había hecho mientras sentía que su cuerpo se volvía más pesado y caía sin fuerzas al suelo. El asesino de héroes miró entonces a Todoroki y dijo: primero, eliminémoste de la ecuación para que no me molestes más. El asesino corrió hacia él mientras Shoto levantaba un muro de hielo, pero el asesino lo rodeó y logró apuñalarlo. Izuku gritó: Todoroki, quema la sangre de la hoja antes de que la lama. Así es como funciona su don. Necesita ingerir la sangre. El chico, al oír la nueva información, solo lanzó un ataque de hielo que Stein esquivó mientras Izuku gritaba: ¿Qué hiciste? Stein lamió la sangre antes de que Shoto pudiera siquiera responder mientras Stein contestaba la pregunta de Izuku. Dejó que su propia lástima y odio hacia sí mismo lo cegaran, tanto que prefirió permitir que sus propios aliados murieran y dejar que otros sufrieran solo para poder demostrar algo. Sabe que eso está mal, así que ahora sufrirá por ello. El asesino de héroes estaba sobre Todoroki, quien sintió una enorme cantidad de miedo recorrer su sistema. El asesino de héroes dijo entonces con poca empatía en su voz: falso del pasado. La hoja bajó y Shoto cerró los ojos, pero entonces oyó un sonido de metal chocando contra metal. Abrió los ojos y vio a Kamakiri de la clase 1B deteniendo la espada de Stein mientras el chico insecto respondía: Tienes suerte de que haya llegado justo a tiempo, o de que mi mentor ya estuviera investigando algo en la ciudad de Osu y me haya llevado con él. Izuku suspiró aliviado cuando llegaron los refuerzos justo a tiempo. Antes. Después de que Izuku electrocutara a Stein y lo estrellara contra la pared, el chico envió discretamente un mensaje con su ubicación y un emoji de peligro a todos sus conocidos, con la esperanza de no haber perdido el número de su madre. Solo espero que el mensaje llegue a todos a tiempo. En el campo, Kinoko cenaba con su mentora cuando su teléfono vibró con un mensaje de Izuku. La chica lo leyó y se lo mostró a su mentora, quien se mostró muy preocupada. La mujer decidió llamar a los héroes de la región, pero el rostro de su mentora palideció. Lo que su mentora le dijo a continuación la hizo temer por su amiga. En la agencia de Edgesoit.
Setsuna estaba sentada frente al televisor tras una exitosa misión con su mentor, en la que desmantelaron una pequeña red de narcotráfico. Estaba satisfecha con su trabajo. Encendió el televisor y vio las noticias, pero se horrorizó al ver que Osu estaba en llamas y había sido atacada por extraños monstruos que le traían recuerdos de la USG. Entonces recibió un mensaje de Izuku. La chica lo leyó y se le heló la sangre. Tetsu estaba en su habitación después de un largo día de trabajo duro con el Four King. El chico recibió un mensaje de Izuku que lo incomodó un poco, así que se lo contó al héroe. En el dojo de Gunead, Kendo y Yui miraron sus teléfonos con preocupación al ver el mensaje de Izuku. Solo podían esperar que no se hubiera metido en un lío tan grande. Kamakiri estaba junto a su mentor en la ciudad de Osu, en llamas, cuando sonó su teléfono. El chico lo miró y abrió los ojos de par en par. Primero, necesitaba saber de dónde había sacado su número, y segundo, sabía que el chico estaba en peligro. Tuvo suerte de que su mentor le permitiera usar su don. El chico de los insectos echó a correr a toda prisa hacia el lugar, con la esperanza de llegar a tiempo. Entonces Izuku gritó: Kamakiri, ten cuidado con él. Si te corta y lame tu sangre, te paralizará. El chico sonrió. Tranquilo, tartamudea. Solo el hierro vence al hierro, y solo una espada vence a otra espada. Tienes suerte de que yo estuviera en la ciudad, si no, te habrían dado una paliza. El asesino de héroes miró al niño insecto y dijo: Otro niño. Dime, ¿eres un impostor? Kamakiri se burló. Escucha. No me importa lo que pienses de mí. No quiero tu aprobación ni la de nadie más. Esta noche caerás, asesino de héroes. Bueno gente, ese fue el capítulo número 22, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.